medida que han llegado vacunas a la Argentina de manera más intensiva estos últimos 10 días, la verdad que hemos podido acelerar muchísimo la campaña de vacunación. Vos fíjate que ya el 33% de los porteños tienen al menos una dosis de la vacuna. El número es muy significativo, porque vos sabés que los países en general, cuando han llegado al 40%, han tenido un primer impacto epidemiológico significativo. Es decir, que si nosotros podemos seguir este ritmo, la próxima semana alcanzaremos ese primer hito, que para nosotros es muy importante. Y bueno, por supuesto que eso no alcanza, no es suficiente solo la vacuna, pero es un elemento extremadamente importante. Y además la gente, cuando vas a los vacunatorios, lo vive verdaderamente como un espacio de esperanza nueva, ¿no? Pero sí, por eso es una pena que se haya politizado tanto este tema de la vacuna, porque yo lo decía al inicio del programa, en el marco de esta pandemia, hoy mire la simpleza de ponernos de alegría y ansiosos porque recibimos una vacuna. Decididamente sí. Vos sabés que nosotros hemos defendido siempre la integralidad, la forma colaborativa de enfrentar este tema, porque nos parece que es esencial para darle a la gente un acompañamiento en los momentos que están pasando, ¿no? Y me enteré que usted también se vacuna mañana. Estoy anotado para vacunarme mañana, efectivamente. Le llegó también. Así es. Se anotó, estuvo bien. Sí, bueno. sí. Sí, esperamos, como yo siempre dije, voy a esperar hasta que se vacunen todos los grupos de riesgo. Estamos terminando entre hoy y mañana todos los grupos de riesgo. Y ahora empezamos por edad y yo estoy en esa franja de edad, así que voy a ir con el grupo de gente que tiene mi edad. Bueno, ¿en qué nivel de la pandemia se está en este momento sanitariamente en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad lleva 14 días de descenso de casos. Habíamos alcanzado, estuvimos después de Semana Santa en 2.800 casos de promedio por día, siempre hablando de la media móvil. Luego descendimos a 2.200, tuvimos un aumento, nuevamente un aumento hasta 2.700 hasta hace 3 semanas, y ahora llevamos 2 semanas descendiendo los casos. Hoy estamos en una media móvil de 1.700, es decir, 1.000 casos menos por día de lo que habíamos llegado a tener hace 2 semanas. Es un descenso muy significativo que aún no alcanza. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, sobre todo dándole este tiempo a la vacuna que tenga su efecto, ¿no? Es decir, que las restricciones han servido, ¿no? Sí, la ciudad viene descendiendo los casos antes de las restricciones, pero las restricciones lo profundizaron el descenso. Las restricciones decididamente aceleraron el descenso de casos en la ciudad, y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 5 o 6 días. Ahora esta semana hay que ver qué pasa con los casos como consecuencia de lo que pasó la semana anterior, que ya no fue tan restrictiva, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar a partir del viernes que vence el DNU presidencial? Bueno, ¿qué idea tienen ustedes? Nosotros creemos que es muy importante observar los casos de acá hasta el jueves, porque representan el comportamiento social, la circulación viral y la interacción social de la semana que ya no estuvo la restricción tan estricta. Así que vamos a ver los casos de estos días y en base a eso vamos a tener una mirada bien clara de qué nos parece el camino apropiado, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, ministro, parar la movilidad, circulación masiva, contactos, ayuda mucho a evitar el virus, ¿no? Por supuesto que sí. Vos fíjate, hay 4 instrumentos que son muy poderosos para el cuidado de la pandemia. El primero es aislar, rastrear y testear. Es decir, hacer el buen rastreo, el testeo y el aislamiento. Sí. Eso es muy importante porque vos podés decirle a la persona quién está contagiando, quién no, y quiénes se tienen que cuidar, ¿no? El segundo es la vacunación, que estamos aceleradamente avanzando. El tercero es la construcción de ciudadanía. Claro. La pandemia requiere un ciudadano autónomo, decidido a cuidarse, a aportar algo por sí y por los demás, sabiendo qué cosas tiene que hacer y qué no. Por ejemplo, en estas semanas, ¿qué hay que evitar? Estar en un lugar cerrado, pequeño, mal ventilado. Eso es lo que más tenemos que evitar, que no tiene que ser ni laboral, ni social, ni familiar, porque es donde están ocurriendo los contagios. Y la cuarta son las restricciones. Ahora, de los 4 elementos que vos tenés para gestionar la pandemia, las primeras 3 no generan ningún daño a la sociedad, y la cuarta sí. Con lo cual, lo que uno tiene que saber manejar es la intensidad y los momentos de cada cosa, porque las que generan daño también se van saturando su efecto en la sociedad, porque la gente te va acompañando parcialmente en la medida que pasa el tiempo. Sí, sí. Así que yo creo que esta combinación de intensificar las 3 primeras siempre y manejar la cuarta en diálogo con la sociedad, contándole lo que le está pasando, proponiéndole un camino de transitar la pandemia juntos, es la forma más apropiada. Ahí la gran polémica es sobre la presencialidad, ¿no? Que muchos creen que la escuela contagia, que las burbujas lamentablemente en muchos aspectos se han roto y que hubiera sido tal vez por ahí más importante extender esos días que ustedes han suspendido para también acompañar este ritmo de descenso. Sí, eso ha sido, realmente a mi juicio ha sido una pena. Pero digamos, fíjate porque en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no. Hay cierto consenso en que
la presencialidad dentro de la escuela, con los protocolos, con los barbijos, con la ventilación cruzada, ha generado muy pocos contagios. El debate con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, tiene más que ver con que la periescuela, la circulación social que se genera por la apertura de la escuela... El contacto social. Efectivamente. Y nosotros hemos dicho siempre el siguiente argumento, que creemos que es así en la ciudad y tenemos los datos para demostrarlo. Es, primero, una cosa es el primario, otra el secundario, porque la primaria es muy territorial, es muy barrial y genera muy poco uso del transporte público. Y por eso hemos hecho el mayor esfuerzo en mantener la presencialidad en el primario y hemos dialogado y hemos avanzado con la educación a distancia en el secundario. Pero además, déjame decirte la segunda cosa que también da mucha pena, y es la enorme mayoría de los contagios en la ciudad ocurren en encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados. Y una pequeña parte de ellos tiene algo que ver con la escuela. Y hemos estado 2 meses desviando la discusión social y desviando el foco de lo que tenemos que discutir. Porque efectivamente los datos estadísticos son contundentes en eso. La enorme mayoría de los contagios están en otro lado. Entonces estamos todo el tiempo discutiendo un aspecto que ha generado cierto debate político, a mi juicio que ha sido lamentable. Hemos hecho el mayor esfuerzo para poder explicar a la ciudadanía, pero además también el esfuerzo de tomar el argumento nacional de la circulación social, reducir en el secundario, incluso hemos agregado, redujimos algo que no se redujo en todo el país, que fueron el trabajo de los profesionales, como los abogados, los arquitectos, son 400.000 personas por día que no se mueven en la ciudad, que es un número similar a los niños que se mueven para ir a la escuela. Entonces nosotros dijimos, si el argumento o la hipótesis es que la circulación social genera esta dificultad, en el primario eso no se constata, pero así todo si se constatara, nosotros aportamos otros aspectos de circulación social en la ciudad. Yo creo que lamentablemente hemos sido un debate que se ha politizado más de la cuenta y que no nos hace bien porque nos desfocaliza en lo que está ocurriendo con la pandemia. ¿Y hoy hay datos de burbujas pinchadas? ¿Qué porcentaje hay en la ciudad? Digamos, sí, los números los presenta el Ministerio de Educación todo el tiempo. Los niños son el 0,19% de los que se han constatado la enfermedad. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque de las investigaciones que hacemos en los niños escolares que se han enfermado, el 89% de ellos, el contagio es extraescolar. Porque también los adolescentes se encuentran fuera de la escuela. Entonces yo te vuelvo a insistir, me parece mucho más importante focalizar en que los contagios, sea la edad que sean, ocurran en lugares cerrados, mal ventilados, donde no usamos los protocolos, ni el barbijo ni la distancia, y discutir eso primariamente. Es decir, que a priori, mientras siga avanzando el plan de vacunación, lo que habría que mantener las restricciones sobre esas 400.000 personas que se movilizan en distintos oficios o concientizar más, evitar las reuniones sociales que contagian. Por supuesto, nuestro foco está en evitar al máximo los encuentros sociales y laborales que generen contagio y sobre todo hacer un esfuerzo de toda la sociedad para poder mantener la presencialidad de los niños, porque en la primaria y sobre todo los más necesitados, los más vulnerables, son los que más se dañan, porque del otro lado de la misma moneda está todo el daño que generás cuando no está la presencialidad. Claro. Entonces, dado que todas esas medidas tienen daño, tratar de generar las que menos daño generen y en todo caso aportar un apoyo entre los adultos que dejemos de circular o los de edad intermedia que dejemos de circular para dejar los niños que puedan seguir en lo suyo. Goyan decía ayer que avisora para un mes de septiembre que pueda empezar cierta normalidad de nuevo. ¿Usted que, como viene siguiendo toda esta pandemia, qué avisoran ustedes? Bueno, siempre anticiparse en esta enfermedad es muy complejo, ¿no? Pero yo diría así, la experiencia es que cuando vos llegas hasta el 40% de la sociedad con al menos una dosis, la pandemia tiene otro tenor, la circulación viral es más difícil y los contagios no se aceleran como se han acelerado en este tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que buscar como Argentina y como Ciudad de Buenos Aires es lograr ese hito que yo creo que todos, si hacemos el esfuerzo a lo largo del mes de junio, lo vamos a poder lograr. Luego tenemos por delante el mes de julio, que va a ser un mes difícil por el frío, pero seguramente no vamos a tener los sobresaltos que ya hemos tenido. Será un mes de trabajar cotidianamente en las medidas y los cuidados que tenemos que tener. Y como bien decís vos, que no lo escuché de Daniel, pero que comparto, en cuanto el clima te permita empezar a encontrarte afuera de tu casa, afuera de tu departamento, afuera de tu oficina, esta enfermedad rápidamente responde bajando la contagiosidad. Bien. Juan,
¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Argentina lleva 19 millones aproximadamente de vacunas recibidas con las 500.000 Sputnik que llegarán mañana. Bueno, usted lo decía, más del 30% de la población vacunada en la ciudad, el 25% de la población a nivel nacional. ¿Cómo calificaría usted el ritmo y el plan de vacunación hasta acá contra el COVID-19 encarado a nivel nacional desde los datos estadísticos? Lo pregunto puntualmente porque hay muchos comunicadores y buena parte de los dirigentes de la oposición que lo que vienen insistiendo en los últimos días es la frase no hay vacunas o se vacunó mal y por eso hay esta cantidad de fallecidos. Mira, Juan, yo te diría que la campaña de vacunación argentina ha sido lenta y demorada, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente, más allá de lo que la Argentina hubiera querido, en buena parte por las dificultades internacionales de acceso a las vacunas, pero hemos llegado un poco más lento y un poco más demorado de lo que todos esperábamos y hubiéramos querido, pero la verdad que las últimas 2 semanas se ha intensificado de una manera bien evidente y se ha acelerado de una manera bien evidente. Yo te diría que estas últimas 2 semanas hemos recibido una cantidad de vacunas que nos ha permitido hacer una aceleración de la campaña muy importante. Así que las dos cosas son verdad. Buenas noches, Quirós. Quería preguntarle la situación de las terapias intensivas, cómo es ahora y qué edades están predominando. Bueno, ese es un tema también muy importante, ¿no? Porque yo hablé de descenso significativo de los casos, pero las camas de terapia intensiva aún no han descendido. Digamos, las camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires tienen un nivel de ocupación promedio de 81%. Es decir, que es un promedio de ocupación significativo. Algunas terapias ocupadas casi a pleno y otras terapias con menos ocupación. Pero el promedio es ese. En los últimos días ha ido descendiendo lentamente, pero todavía necesitamos un descenso mayor. Lo que se ve habitualmente con esta enfermedad es que los casos descienden y 2 a 3 semanas después copia la misma curva las camas de terapia intensiva porque la gente está un tiempo de tránsito en la terapia antes de poder ir de alta. Así que nosotros esperamos que en esta semana y en la sucesiva empezamos a ver un descenso más significativo de las camas de terapia. ¿Y la edad? Y la edad ha descendido, la edad promedio. Ahí hay que tener mucho cuidado de cómo se interpreta ese dato desde mi perspectiva. La edad promedio de las terapias ha descendido por 2 mecanismos. El primer mecanismo obvio es porque los mayores se internan menos en terapia porque están más vacunados. Vos sabés que si vos mirás la tasa, la proporción de enfermos de mayores de 80 años en esta ola es casi igual a el piso habitual del año de la ciudad. Es decir, que la ola no ha movido la cantidad de enfermos en mayores de 80 años y eso es básicamente porque son los primeros que se vacunaron. Los de 70 ha tenido un aumento leve y luego bajó porque se vacunaron luego y los de 60 han hecho un pico de enfermedad hace 2 o 3 semanas y recién ahora están bajando. Entonces, cuando vos ves la persona que llega a la terapia, naturalmente es de promedio más joven porque no están los extremos más altos de la vida. Y segundo, porque cuando vos miras la curva de casos de la Ciudad de Buenos Aires, es un poco más que el doble de la que tuvimos en agosto. Claro. Si vos ves la cantidad de camas de terapia intensiva que, digamos, que han ocupado la gente de edad media, es mucho mayor, porque son casi 3 veces más enfermos de edad media en esta curva que en la original. En la original era básicamente mayores de 60 y de 70, que eran los casos más graves, y ahora esos grupos más graves de más edad no están tanto representados y se representa mucho más la edad media. Así que la edad promedio ha descendido. Ahora, cuando uno mira la letalidad, sí, porque algunas personas dicen ha aumentado la mortalidad y la letalidad. Cuando vos mirás la letalidad por grupo de edad, la letalidad de todos los grupos de edad de la ciudad han descendido comparando la curva del año pasado con esta. Por muchos motivos han mejorado, porque están más vacunados, porque la medicina hoy tiene más instrumentos, porque se sabe mejor cómo atender y parcialmente ha empeorado por las variantes que son un poquito más agresivas. Pero el promedio general que le ha pasado a todas las franjas es que ha habido un descenso. Mucho más descenso en los mayores de 80 y 70 y menor descenso de 50 a 60, que es la franja que más está ocupando la terapia. Ministro, buenas noches. Por un lado, usted hablaba de la construcción de ciudadanía, ¿no? Pero hubo mucha campaña contra las vacunas, que era un veneno y demás. Lo que le quiero preguntar es, digamos, ¿por qué hay gente que todavía no se quiere vacunar? Que, digamos, que tiene desconfianza de la vacuna. Y digo, en ese caso, no, digamos, esas personas, ¿no tiene que hacer una autocrítica a la oposición por haber generado esa desconfianza en la vacuna? Bueno, yo creo que oposiciones hay al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, y se han dicho una cantidad importante de cosas, ustedes también la tienen adentro del partido. Yo he defendido desde el día 1 la campaña de vacunación, siempre he hablado a favor de ella y siempre he sido lo más prudente que he podido en cada momento, hablándole a la gente con la mayor claridad que yo pude, ¿no? Pero
Pero, disculpame, me habías preguntado algo más que te quería porque contestar. la gente no se, mucha gente le entró en la cabeza Ahora que, sí. la vacuna es veneno. Y entonces no se quiere vacunar, no se anota. Eso no se observa en los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, para que vos tengas una idea, estamos acercándonos al 80% de los mayores de 60 años vacunados. Es decir, que la enorme mayoría de los porteños... Vacunar al 80% de una vacuna optativa es algo realmente extraordinario. Es realmente extraordinario. Entonces yo te diría, los datos de la Ciudad de Buenos Aires hablan de un valor de aceptabilidad de la vacuna extraordinaria. Ahora, el que es alérgico, ¿tiene que tomar alguna precaución? Algo? Sí. Nosotros lo que le decimos es así. Por supuesto que las alergias tienen grados y una cosa es el que hizo un edema de glotis o que ha tenido una reacción alérgica mayor, muy importante, y otra cosa son pequeñas alergias, ¿no? Pero digamos, nosotros lo que hacemos es le pedimos a la gente que declare cuando es alérgico, le recomendamos una premedicación antialérgica 2 días antes de la vacunación, y lo que hemos puesto es, mañana de hecho, hicimos un dispositivo sanitario en la vacunación de San Lorenzo, en el que está en la Avenida La Plata, sí. Y vamos a vacunar 4.000 personas con antecedente de alergia, con todo un dispositivo del SAME acompañante para poder darles la seguridad. Y luego tenemos 4 hospitales que hacen vacunación solo para alérgicos en entorno hospitalario para aquellas personas que vemos de muy alto riesgo. Pero creemos que sí hay que dar un tratamiento especial por las dudas. Ministro, un gusto poder estar con usted acá. Hay varios docentes que me estaban escribiendo y me están diciendo, pregúntale concretamente, ¿se vacuna todo el personal docente, maestro, maestras, primario, secundaria o no? Porque hay algunos medios de comunicación que dicen que ya se vacunaron a todos, hay otros dicen que se completará esta semana y usted mejor que nadie puede responder a esa pregunta. Claro, y gracias por la pregunta porque es muy importante, pues son todas las cosas que la gente quiere saber, ¿no? Nosotros mañana, digamos, todos los docentes que se inscribieron ya han sido vacunados o tienen un turno dado. Mañana es el último día que tienen turno, es decir, completamos todos los que se han inscrito. Ahora, siempre que decimos esto, hay alguien que no tiene esa condición. Yo digo, completamos la vacunación de mayores de 60 y me llega algún mensaje, a mí todavía no me llamaron. Porque hay algunos mecanismos de falla del mecanismo. A veces porque está el celular mal puesto y entonces vos le mandás el mensaje al lugar inapropiado. A veces porque dejó un lugar de contacto, un mail, donde va al spam lo que vos le mandás y no lo puede ver. Es decir, que yo no quiero decir que se ha cumplido en el 100%, porque puede haber alguna dificultad. Y lo que yo le recomiendo a todo el mundo es cualquiera que tenga una dificultad dentro de los grupos de 60 o más años, de los grupos de seguridad, de los grupos trabajadores de la educación, siempre educación inicial, primaria y secundaria, no universitaria aún. A todas las personas que estén allí y no hayan sido vacunados por algún motivo, mandan un mail a consultavacunacovid@buenosairesgov.ar, que es un mail que nosotros recibimos y tratamos uno por uno para resolverlo. Y si alguno se queda fuera, ¿se puede volver a anotar? Siempre están abiertas y sí. Permanentemente. De hecho, en estos días hemos tenido 3.000 trabajadores de la salud que se han anotado. Muy bien. Trabajadores de salud que yo siempre digo, ya terminamos, y resulta que ahora hay 3.000 más que aún no hemos vacunado. Pero eso todas las semanas los vamos vacunando. En esto que estamos entrando nosotros entre 54 a 59, ¿cuántos inscriptos hay? ¿Cuántos se inscribieron desde el viernes a hoy? Del viernes a hoy se han anotado un poquito más de 50.000 y nosotros estimamos poderlos vacunar hasta el día jueves, poder completar la vacunación de todos ellos. ¿Y el viernes hablan ya de 50 a 54? Estamos abriendo en estos días, antes del viernes, el empadronamiento de 50 a 54. Es muy importante, ¿no? Yo voy a comunicar mañana en la conferencia de prensa a la mañana en qué momento lo abrimos, pero ya vamos a abrir el empadronamiento de 50 a 54. El mensaje va a ser a partir del fin de esta semana. Si vos sos porteño y tenés 50 o más años, no importa a qué actividad te dediques, claro. Tenés todas las inscripciones abiertas. Es decir, que eso, como usted marcaba bien recién, eso está indicando el ritmo de vacunas que están llegando, por suerte, ¿no? Efectivamente. ¿Qué opina de la producción local de la Sputnik? Lo dije públicamente, es una gran noticia. Toda vez que nosotros podemos traer a la Argentina transferencia científico-técnica, es un avance no solo para lo que se logra en ese lugar, es un avance para el conocimiento científico local y sobre todo, más que el científico, que ya es de muy buena calidad el argentino, la capacidad instalada concreta
concreta de producir con cuestiones tecnológicas. Así que yo creo que es una gran noticia. Por supuesto que esta es una primer noticia porque todavía estamos en la fase final del proceso, ¿no? Solamente con la formulación, el enfrascado y el filtrado. Pero por supuesto que ese es el paso inicial para luego poder poner un bioreactor y entonces verdaderamente producir la materia prima, ¿no? ¿Y siguen haciendo gestiones ustedes como gobierno de la ciudad ante laboratorios para comprar vacunas? Permanentemente, desde que el jefe de gabinete de ministros dijo que nosotros podíamos hacerlo, estamos permanentemente buscando alternativas. ¿Y han avanzado con algunos? Hemos avanzado con varios. Digamos, ahí hay una cuestión y es que al momento que nos ofrecieron salir a comprar, era un momento donde muy particular, donde casi todos los fabricantes habían contratado o comprometido ventas mucho más de lo que habían producido. Sí. Entonces, naturalmente, hay que esperar que los fabricantes puedan entregar a los gobiernos nacionales los compromisos que habían tomado para que puedan tomar otros compromisos. Y estamos en ese proceso. Bien. Muchas gracias, ministro. Por favor, gracias muy por amable, invitarme. Por favor. Un gustazo, que siga muy bien. Gracias.